Era el 20 de julio de 1969 cuando el mundo contuvo el aliento. En blanco y negro, a través de televisores con antenas y estática, millones de personas vieron a un hombre dar un paso en un suelo que nunca antes había sido tocado por la humanidad. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo Neil Armstrong mientras descendía del módulo lunar Eagle, y dejaba su huella en la superficie de la Luna. Esa frase se convirtió en un símbolo, no solo del avance tecnológico, sino de la capacidad del ser humano de alcanzar lo que parecía imposible. Pero antes de ese momento, hubo años de competencia, presión política, pruebas fallidas y una carrera que trascendía la ciencia, la famosa carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras el lanzamiento del Sputnik en 1957 y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, en 1961, la NASA sabía que debía responder con algo aún más ambicioso, llevar al ser humano al satélite natural de la Tierra y regresarlo con vida. Así nació el programa Apolo, un coloso de ingeniería, voluntad y presupuesto que involucró a más de 400.000 personas, y costó alrededor de $25.000 millones en ese entonces. El Apolo 11 fue el clímax de esa odisea. Armstrong, Aldrin y Collins partieron desde Cabo Cañaveral el 16 de julio de 1969. 4 días después, el Eagle descendía sobre el Mar de la Tranquilidad, mientras Michael Collins orbitaba en el módulo de comando Columbia. Era más que un logro científico, era una victoria simbólica durante una era marcada por tensiones políticas, guerras, cambios sociales y una humanidad que miraba al cielo buscando algo más. Lo fascinante de este hecho no es solo que logramos viajar a otro mundo, es que, por primera vez, la humanidad se vio unida en un mismo momento, mirando hacia arriba, compartiendo una hazaña común. La llegada del hombre a la Luna se convirtió en un ícono de lo que somos capaces de hacer cuando nos atrevemos a imaginar lo imposible. Y decidimos actuar para hacerlo realidad. Lograr que 3 astronautas viajaran 384.400 kilómetros desde la Tierra a la Luna no fue simplemente cuestión de apretar botones o tener computadoras avanzadas. En realidad, las computadoras del Apolo 11 eran menos potentes que un celular básico actual. Lo que realmente hizo posible esta hazaña fue el esfuerzo conjunto de miles de ingenieros, matemáticos, científicos, técnicos y personal de apoyo que trabajaron durante años sin descanso. Y lo más increíble es que todo se logró con tecnología analógica, cálculos a mano y una coordinación humana impecable. El lanzamiento del Saturno V, el cohete más potente jamás construido, fue en sí mismo un espectáculo, una torre de más de 100 metros de altura despegando con una potencia de más de 7 millones de libras de empuje. La misión se dividió en fases críticas: lanzamiento, inserción en órbita terrestre, trayectoria hacia la Luna, inserción en órbita lunar, descenso del módulo lunar, caminata en la superficie, ascenso y acoplamiento con el módulo de comando, y por último, el regreso a la Tierra. Cada etapa tenía márgenes de error mínimos. Un fallo en cualquiera de ellas, incluso de milímetros o segundos, podía significar la muerte. Durante el alunizaje, Neil Armstrong y Buzz Aldrin enfrentaron un momento crítico. Los sistemas automáticos querían hacerlos aterrizar en una zona rocosa. Armstrong tomó el control manualmente y guió el módulo hacia un lugar seguro, quedándoles solo 20 segundos de combustible. Fue una maniobra arriesgada que solo más tarde fue conocida en detalle, pero que evitó una tragedia. En la superficie lunar, los astronautas realizaron varios experimentos, tomaron muestras de suelo, colocaron una bandera de Estados Unidos, que en realidad no se mantuvo en pie mucho tiempo, y dejaron una placa conmemorativa que decía: aquí los hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna. Julio de 1969. Vinimos en son de paz para toda la humanidad. Y eso último fue clave, aunque se trató de una misión estadounidense, el mensaje fue universal. El regreso tampoco fue simple. La cápsula debía reingresar a la atmósfera terrestre en el ángulo justo. Si entraban demasiado empinados, se quemaban. Si era muy plano, rebotaban como piedra sobre el agua. Pero todo salió como se planeó, y el 24 de julio, los 3 astronautas amerizaron en el Océano Pacífico, donde fueron rescatados por el US Hornet. El impacto de la llegada del hombre a la Luna fue inmediato y profundo. No solo cambió la percepción del universo, también alteró la forma en que los seres humanos nos veíamos a nosotros mismos.
En julio de 1969, más de 600 millones de personas, una cifra sin precedentes para la época, vieron la caminata lunar en vivo. Fue el evento televisado más grande hasta ese momento, y muchas personas aún recuerdan con claridad dónde estaban y cómo se sintieron al verlo. Era como si, por un momento, el planeta entero hubiera hecho una pausa para mirar hacia arriba y soñar juntos. Este logro no solo fue científico. También tuvo un fuerte impacto cultural, inspirando libros, películas, canciones, obras de arte y hasta movimientos sociales. El mensaje de que podíamos ir más allá de lo que creíamos posible se volvió un símbolo de esperanza y ambición. El Apolo 11 demostró que el conocimiento, la cooperación y la voluntad humana pueden romper cualquier barrera, incluso la gravedad. En Estados Unidos, la misión se convirtió en un símbolo del ingenio nacional. En medio de tensiones por la guerra de Vietnam y los conflictos raciales, la llegada a la Luna ofreció un respiro de unidad. Por su parte, el resto del mundo lo observó con una mezcla de asombro, inspiración y, en algunos casos, escepticismo. Hubo quienes no creyeron que el hombre realmente había llegado a la Luna, alimentando teorías conspirativas que aún persisten hoy. Pero el legado fue real. La misión impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías, materiales más ligeros, sistemas de navegación avanzados, telecomunicaciones y hasta mejoras en la medicina. La exploración espacial se convirtió en una fuente constante de innovación que terminó beneficiando a la vida cotidiana en la Tierra. Más allá de lo tangible, la imagen de la Tierra vista desde la Luna, un pequeño punto azul flotando en la oscuridad, se convirtió en un icono del movimiento ambientalista. Fue la primera vez que la humanidad se vio desde afuera, frágil, finita, compartida. Esa visión inspiró a muchos a cuidar el planeta, a reflexionar sobre los conflictos humanos, y sobre lo diminutos que somos ante el universo. Después del éxito rotundo del Apolo 11, era lógico pensar que la exploración lunar continuaría con fuerza. Y, de hecho, así fue durante unos años. Entre 1969 y 1972, la NASA llevó a cabo otras 5 misiones exitosas que llevaron astronautas a la Luna: Apolo 12, 14, 15, 16 y 17. Cada misión fue más ambiciosa que la anterior, se recorrieron mayores distancias, se llevaron vehículos lunares, se recolectaron más muestras y se instalaron instrumentos científicos más complejos. Sin embargo, algo empezó a cambiar. La atención del público disminuyó. Lo que antes era un evento global, con millones pegados a sus televisores, se volvió rutinario. En parte, esto se debió a que la hazaña ya había sido realizada, pero también porque los costos eran enormes. La presión política por reducir el gasto, junto con el surgimiento de otras prioridades como la guerra de Vietnam, y las tensiones sociales internas en Estados Unidos, hizo que el Congreso recortara el presupuesto de la NASA. En 1972, con el Apolo 17, la era de los viajes tripulados a la Luna terminó. Al menos por un tiempo. El programa Apolo no estuvo exento de críticas. Hubo quienes cuestionaron que se gastaran miles de millones en ir a la Luna mientras en la Tierra persistían el hambre, la pobreza y la desigualdad. Otros criticaron el sesgo nacionalista de una misión que, si bien decía representar a la humanidad, estaba claramente impulsada por los intereses geopolíticos de una sola nación. Incluso hubo debates éticos sobre los riesgos asumidos por los astronautas y el impacto ambiental del viaje. No obstante, el legado del Apolo fue más allá de lo inmediato. Abrió las puertas a una nueva era de exploración espacial, tanto tripulada como robótica. Inspiró el desarrollo del transbordador espacial, las estaciones espaciales como la Mir y la actual Estación Espacial Internacional, ISS, y motivó la cooperación internacional en el espacio. Lo que antes fue competencia feroz entre potencias, con los años se convirtió en colaboración científica. Hoy, más de 50 años después, el Apolo 11 sigue siendo un referente. Su éxito se estudia en escuelas, se documenta en museos y sigue asombrando a nuevas generaciones que sueñan con ir más allá. Porque más allá del polvo lunar, la misión dejó una huella en la historia humana, nos enseñó que con esfuerzo colectivo, planificación y visión, incluso lo imposible puede dejar de serlo. A más de medio siglo del Apolo 11, la pregunta sigue vigente: ¿qué sigue? Y la respuesta está comenzando a tomar forma. El regreso a la Luna ya no es un sueño nostálgico, sino una meta concreta.
Con el programa Artemis, la NASA planea llevar a la primera mujer, y a la primera persona afrodescendiente a la superficie lunar en esta década, y no solo para plantar una bandera o dejar una huella, sino para preparar el camino hacia algo aún más ambicioso, llegar a Marte. A diferencia de las misiones del siglo XX, hoy se habla de bases permanentes, de minería lunar, de telescopios en el lado oculto de la Luna e incluso de turismo espacial. Ya no solo participan agencias gubernamentales, empresas privadas como SpaceX, Blue Origin o Axiom Space están transformando las reglas del juego. El espacio ya no es solo un símbolo de poder geopolítico, sino un escenario para la cooperación científica, la innovación tecnológica y nuevos modelos de desarrollo económico. Pero mientras soñamos con Marte, la hazaña de 1969 sigue siendo un punto de referencia obligado. Fue la primera vez que pusimos un pie fuera de nuestro mundo. Y no lo hicimos como individuos, sino como humanidad. Esa pequeña pisada sobre la superficie gris de la Luna fue posible gracias a una cadena de colaboración global, desde los ingenieros en Houston hasta las antenas en Australia, desde los matemáticos afroamericanos como Katherine Johnson hasta las manos obreras que soldaron cada pieza del Saturno V. Mirar hacia atrás también nos invita a reflexionar, si logramos aquello con computadoras rudimentarias y enfrentando enormes incertidumbres, ¿de qué seríamos capaces hoy si enfocamos nuestra inteligencia colectiva en retos como el cambio climático, la desigualdad o el desarrollo sostenible? La llegada a la Luna no solo fue un triunfo tecnológico, fue un testimonio del poder de imaginar lo imposible y trabajar para lograrlo. Así que cada vez que veas la Luna en el cielo, recuerda, no es solo un astro lejano. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando unimos ciencia, voluntad y propósito. Como dijo una vez Carl Sagan, somos polvo de estrellas tratando de regresar a casa. Y todo comenzó una noche de julio de 1969, cuando un ser humano se atrevió a dar un pequeño paso que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia.